Bueno, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial al señor presidente de la República, a la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo y al ministro de Hacienda y Crédito Público y a los demás miembros del gabinete del señor presidente que nos acompañan, a todos nuestros invitados internacionales, a los empresarios, a los profesores universitarios, a los abogados litigantes y a los estudiantes que están en este evento. Presidente, esto es una muestra muy importante de lo que está ocurriendo hoy en el país en relación con un tema que estaba en el total anonimato de todos nosotros, la libre competencia. Este es el tercer congreso internacional que nosotros organizamos en Colombia. El primero y el segundo no tenían más de 200 personas. Se han inscrito más de 1.600 personas. Nos tocó cerrar las inscripciones y seguramente en este recinto en este momento hay más de aproximadamente 1.000 personas. Y eso muestra que la tarea de combatir, de perseguir, de detectar, de proteger la libre competencia está metiéndose en el corazón de los colombianos y en el corazón de los empresarios y en el corazón de los consumidores y en la agenda pública del gobierno nacional, de las distintas autoridades en Colombia. Estuvimos, presidente, lunes y martes y hoy por la mañana en la ciudad de Cartagena en una reunión muy importante de la ICN, que es la Red Internacional de Autoridades de Competencia, que congrega a más de 100 autoridades encargadas de proteger en el mundo la libre competencia. Y el tema coincidencialmente programado desde hace mucho tiempo para ese evento era la persecución de los carteles empresariales, tema que usted sabe que en nuestro país ha venido teniendo una connotación muy importante en los últimos años. Y se produjo en el día de hoy, y ya con esto termino porque la gente está ansiosa de oírlo usted y no de oírme a mí, se acaba de producir una declaración en el seno de ICN, de esa Red Internacional de Autoridades de Competencia, que le mandan de una u otra manera un mensaje a nuestro país. Y para no leérsela toda, le voy a leer una parte de esa declaración, repito, de todas las autoridades de competencia del mundo. Y dice: las autoridades de competencia tienen la responsabilidad de detectar carteles y asegurar la disuasión de tal conducta a través de sanciones apropiadas. Sanciones significativas resultan ser una de las medidas más efectivas para el logro del objetivo de la disuasión. Y eso estamos haciendo en Colombia, presidente. El país lo ha visto y en particular quiero agradecerle en nombre propio y en nombre de todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que su gobierno le haya dado a la Superintendencia de Industria y Comercio las herramientas para poder hacer la tarea, sin perjuicio de que podamos hacerla mejor. Usted
Usted es el causante de buena medida de las cosas que están pasando positivas en este tema, porque su gobierno hizo unos importantes esfuerzos presupuestales para fortalecer a la Superintendencia de Industria y Comercio, tal vez como ninguna otra autoridad en Colombia. Le doy entonces la bienvenida a nombre de todos los que están aquí presentes, les agradezco a todos por estar acá y ansiosamente, como le digo, presidente, estamos esperando sus palabras en un momento muy importante de la historia de Colombia en pro de algo en lo que todos debemos creer, que son los beneficios de que todo el mundo respete la libre competencia económica. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar a nuestro querido gobernador anfitrión, José Segebri, y a nuestra querida alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, a los ministros, ministras del gobierno nacional, funcionarios, al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, a los presidentes y representantes del sector empresarial, a los conferencistas nacionales e internacionales. Un saludo muy especial a todos los invitados que vienen del exterior y que están participando en este congreso, a los comandantes regionales de las fuerzas militares y de la policía. A todos un saludo muy especial, a los medios de comunicación. Hay dos cosas que han sido mi prioridad desde que iniciamos el gobierno, dos retos, que si lo logramos vamos a transformar a nuestro país, hacer la paz y superar la pobreza. Hoy quiero hablarles del segundo reto y quiero hablarles de cómo superar la pobreza y las inequidades y de su relación con la política pública de protección a la libre competencia, que es el tema que ustedes están discutiendo en este Congreso. La lucha contra la pobreza es un imperativo moral, humanitario. Acabamos de adoptar en Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la lucha contra la pobreza extrema era tal vez el objetivo más importante. Pero también es un imperativo económico. Ahí donde los ciudadanos tienen sus necesidades básicas cubiertas y donde las personas tienen la capacidad para desarrollar sus ideas, ahí hay crecimiento económico, ahí hay productividad y ahí hay inclusión social. Así, superar la pobreza no es solamente moralmente correcto, sino es también económicamente necesario. Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, hay más personas en la llamada clase media consolidada, aquella donde las probabilidades de caer nuevamente en la pobreza son muy remotas. Hay más personas en esa clase media consolidada que en la pobreza. En los últimos 5 años, 4.400.000 personas salieron de la pobreza. Más de 2,5 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema. Cifras sin precedentes en apenas un lustro. Son resultados que nos llenan de entusiasmo, pero que nos invitan a aumentar todavía más nuestros esfuerzos, nuestro empeño. Pues todavía en nuestro país 28 de cada 100 colombianos siguen siendo pobres. Y hoy quiero hablar de una política que es parte fundamental para el logro de este objetivo. Una política con impacto positivo en nuestro sueño de tener una sociedad más incluyente, más igualitaria, más viable socialmente,
más justa. Me refiero a nuestra política de protección de la competencia, de la libre competencia económica, condición necesaria para una Colombia más equitativa. Yo tengo 3 pilares que quiero convertir en realidad, una visión para Colombia: paz, equidad y educación. Y la equidad está en el centro de toda esta política. La equidad, bien se ha dicho a través de la historia, no se trata de que todos lleguemos juntos a la meta, sino que todos partan del mismo lugar. Y protegiendo la competencia, protegiendo la rivalidad empresarial, estamos garantizando que la cancha esté nivelada y el punto de partida sea igual para todos. En Colombia promovemos entonces la libre competencia económica por 2 razones: porque es buena para la economía y porque es un factor de equidad. O dicho de otra forma, queremos crecer a tasas más altas, pero con inclusión social, cerrando las brechas. ¿Y por qué digo que la libre competencia es buena, es sana, es necesaria para la economía? Porque hay argumentos conceptuales, evidencia empírica que demuestran plenamente que promover la competencia entre empresas dinamiza el desarrollo económico, el crecimiento de cualquier país, sea país desarrollado o país en desarrollo. Hace unos años, Shimon Kemani, experto en competencia y asesor de múltiples organismos multilaterales en la materia, quien además ayudó a redactar el decreto ley número 2153 del año de 1992, norma fundamental en la historia de nuestra política de competencia, que se expidió cuando yo hacía parte del gabinete como el primer ministro de Comercio Exterior de Colombia. Estábamos en ese momento abriendo la economía por primera vez y éramos conscientes de la necesidad de ser competitivos y de adoptar reglas de libre competencia. Este señor demostró que las economías con mercados domésticos competitivos tienen niveles y tasas más altas de crecimiento en su ingreso per cápita. Yo me acuerdo las discusiones en esa época, los países que se abrían versus los países que se mantenían cerrados. Aquí estuvo Jeffrey Sachs demostrando cómo los países que se abrían crecían más, tenían más prosperidad. De igual forma, este señor demostraba cómo los países que promovían la competencia también crecían más. De igual forma, un estudio de hace unos 12 años del McKinsey Global Institute, de esta gran empresa McKinsey, en que se buscaba determinar por qué ciertas naciones son ricas y por qué otras no son tan ricas y son pobres, incluso aquellas que han recibido tanta ayuda internacional y tantos recursos. Concluyó que el progreso económico depende fundamentalmente del incremento en la productividad de las economías. Así ha sido a través de la historia. Y esa productividad depende a su vez de que exista una competencia real, una competencia fuerte, no una competencia maquillada, falseada o distorsionada. Michael Porter, quien junto con otro gran colombiano amigo mío, hoy presidente del BID, trajimos en ese momento por primera vez a Colombia, en el año 92, cuando se expidió ese decreto ley, para que nos hablara de competitividad. La primera vez que vino Porter era como si hubiera venido Jesucristo, nos hablaba de competitividad y todo el mundo preguntaba: ¿y eso qué es? Ese gurú de la eficiencia económica ha demostrado que la ausencia de competencia, el disfrute de una vida pacífica por parte de las empresas en el mercado,
bien sea a través de carteles o de otras medidas que restrinjan la competencia, si bien generan al principio mejores rentas, aumentan las rentas, en el largo plazo es el cáncer para la competitividad de una economía, de una industria, y causa daños irreparables. Porter ha demostrado cómo las empresas en mercados poco competitivos se vuelven ineficientes, se vuelven perezosas, en tanto que los países donde hay más competencia, ahí se concentra el núcleo de países con mayor crecimiento, con mayor prosperidad, con mayor incremento en el ingreso per cápita. Cuando existe competencia en un mercado, los empresarios se ven obligados a no excederse con los precios, a mejorar la calidad de los bienes, a prestar un mejor servicio, a innovar. La competencia se convierte en ese fantasma que hace ser mejor al empresario, que lo hace levantarse más temprano, no puede ir a jugar golf todos los días, que lo hace pensar todos los días cómo entregarle al consumidor un mejor producto, un mejor servicio, cómo hacerlo sentir mejor, cómo enamorarlo, cómo conquistar mercados. Esa es la mano invisible de que hablara Adam Smith, porque la competencia es, en cierta forma, el estímulo para la excelencia. Sí es sencillo, pero así de contundente. Yo he sido muy aficionado a las biografías a través de toda mi vida. Grandes estadistas, grandes personajes, como Franklin Delano Roosevelt. A Roosevelt no lo recuerdan en Estados Unidos tanto por haber logrado la paz después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Increíble, pero cierto. Lo recuerdan más por sus obras de infraestructura que dejó después del New Deal, que dejó como legado. Pero también lo recuerdan como un convencido de la aplicación severa de las normas de competencia sin distingo de clases. Y así lo reafirman sus palabras en muchísimos discursos. Uno de ellos que pronunció en el año 1938. En dicha oportunidad Roosevelt dijo lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Decía: la mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra de otros empresarios. Incluso, decía Roosevelt, el empresario más monopolista desaprueba todos los monopolios, salvo el suyo. No podemos reír de esto como un simple ejemplo de la naturaleza humana. Pues podríamos reír de esto como un simple ejemplo de la naturaleza humana, decía Roosevelt, pero no podemos reírnos del hecho de que el efecto de las prácticas monopolísticas de cada grupo empresarial impone para su propio beneficio, inevitablemente destruye el poder de compra de la nación como un todo. Hasta ahí Roosevelt. Los beneficios de la competencia entonces no se concentran solo en las grandes empresas, son también aplicables a todas, pequeñas y grandes. Las empresas que no aplican la libre competencia y así capturan grandes rentas en el mediano, en el largo plazo, en el corto y mediano plazo, inexorablemente van a sufrir al cabo del tiempo. En algún momento la verdad los alcanza. La falta de competencia no estimula que las empresas sean más eficientes, más productivas, sino las adormece, las vuelve ineficientes, hasta que llega el día en que un competidor nacido y criado en ambientes competitivos
termina ganando los corazones y los bolsillos de los consumidores. Y en un mundo cada vez más globalizado, donde se diluyen cada vez más las fronteras, ahí es donde hay que ser cada vez más competitivo. Por eso se ha dicho con razón que la cartelización empresarial puede ser la ruina del sector productivo, y puede dar al traste con sectores completos y con países completos. Pero decía al comienzo que la libre competencia económica es también un factor de equidad que nos ayuda a reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque la competencia obliga a que los precios que pagan los consumidores, y en particular los más pobres, estén en el punto más bajo posible, haciendo que sus ingresos rindan más y que mejore su calidad de vida. Y de ahí que, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos haya dicho que las normas de competencia son la carta magna de la libertad de empresa, tan importantes para la preservación de la libertad económica y para el sistema de libre empresa, como los propios catálogos de derechos, lo que llaman los americanos the Bill of Rights, para la protección de nuestras libertades personales fundamentales. Esa es una sentencia histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque si hay un factor que genere pobreza o que ayude a aumentar la pobreza o que impida la lucha contra la pobreza, es la inflación. Son los altos precios, sobre todo de los alimentos, y por eso el Estado debe asegurarse de que se suministren a los mejores precios posibles. ¿Por qué la inflación es el peor impuesto que pueden tener los pobres? Porque la inflación se roba el poder adquisitivo de quienes solamente tienen un ingreso, generalmente son los más pobres. En cambio, la inflación valoriza los activos. ¿Quién tiene los activos? Los estratos más altos. Con libre competencia, la leche, el pollo, la carne, las verduras, los granos no van a costar tanto. Los padres de familia van a poder darles con más facilidad los mínimos calóricos que requieren sus hijos. Con libre competencia, los padres también pueden garantizarle a sus hijos con más facilidad los útiles escolares, la tecnología, hasta las herramientas de acceso al conocimiento. En el mundo de hoy, la tecnología está siendo cada vez más determinante, que es otro de los pilares para superar la pobreza. Muchos de los aquí presentes, incluyéndome por supuesto, no nos damos cuenta muchas veces del grave perjuicio que representa pagar 5.000 o 10.000 pesos más por un producto. No nos afecta. Sin embargo, aquellos que ganan el salario mínimo o que tienen ingresos incluso menores, sí sienten la diferencia y sufren los aumentos artificiales de los precios en la economía. Cada pequeña subida artificial de un precio, producto de falta de competencia, de un abuso de la posición dominante, implica denegar el acceso de una parte de la población a un producto básico, lo cual ayuda, y eso está comprobado, a perpetuar eso que los economistas llaman la trampa de la pobreza. Estudios adelantados en varios países del mundo han concluido que cuando hay carteles de precios, los productos del mercado tienen un sobrecosto artificial entre 10 y el 60%, y que en promedio los carteles aumentan un 30% el precio de los productos. Eso va en contra de ¿quién? Del bolsillo de los ciudadanos. Esto es suficiente para que cualquier Estado, o por lo menos los convencidos de que la economía debe estar para servir a todos los ciudadanos, emprenda de forma decidida una lucha contra la cartelización empresarial y contra otras conductas anticompetitivas. En muchos países, incluso
se penaliza estas acciones contra la libre competencia. Ahora bien, las conductas anticompetitivas infortunadamente tienden a ser más recurrentes en los países llamados en vía de desarrollo. Un reciente estudio de la Organización Mundial de Comercio muestra cómo estos mercados, los de los países en vía de desarrollo, tienen características que facilitan las prácticas anticompetitivas, haciendo más vulnerables a sus consumidores frente a conductas como carteles o abusos de posición dominante, por lo que requieren en los países en desarrollo, dice la OMC, mayor protección legal. Estas conductas y en general cualquier medida que genere aumentos artificiales de precios o reduzca la competencia son entonces inaceptables, tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico. Mi gobierno cree en la libre competencia. Mi gobierno cree en la libertad de mercado. Y por eso, precisamente, está absolutamente comprometido a combatir este flagelo que hasta hace unos años aquí en Colombia era invisible. Incluso era socialmente aceptado en algunos casos. Y lo combatimos porque es lo justo, porque es lo sano, porque es lo correcto. En mi forma de proceder y de gobernar, he procurado respetar al máximo la autonomía de los poderes públicos y la independencia de las instancias de vigilancia y de control, como son las superintendencias. No hay un solo superintendente en mi gobierno que pueda decir que lo ha llamado el presidente de la República para ordenarle o siquiera para sugerirle que tome cualquier decisión. Un ejemplo concreto, lo hablábamos con el ministro de Hacienda. Para este país y para este gobierno, la venta de Isagem, que es una de las generadoras de energía, es de una tremenda importancia. Cuando se abrió la competencia a los proponentes, pues por supuesto queríamos que participaran el mayor número de proponentes, y la superintendencia vetó a varios de ellos porque podrían eventualmente, si ganaban, restringir la libertad, restringir la competencia. Nadie dijo absolutamente nada, nadie llamó al superintendente, ni el ministro, ni la ministra de Comercio, ni mucho menos el presidente. Eso lo aceptamos porque así procedemos. Mi única instrucción a los superintendentes de cualquier tipo, porque tenemos varias superintendencias en Colombia, ha sido la de proceder con rectitud, con carácter y con decisión. Y en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar las conductas anticompetitivas y sancionar a quienes desafíen a la sociedad, violando un derecho que además tiene nuestra propia Constitución, que se define como colectivo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque Colombia tiene que ser un país incluyente, un país donde todo el mundo debe entender que la economía debe estar al servicio de todos y no de unos pocos. Y creo no equivocarme cuando afirmo que todos estamos de acuerdo con la aplicación severa, transparente de las normas de competencia. Y por todo lo anterior, en este gobierno hemos adelantado varias acciones para defender a los consumidores, para garantizar su bienestar y para garantizar el buen funcionamiento de los mercados y promover la eficiencia económica. Por un lado, triplicamos el presupuesto
de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que demuestra la importancia que le damos al tema. Ustedes saben que en los presupuestos uno fija las prioridades, que le da más dinero es porque uno considera que ese sector o esa institución necesita más fuerza porque lo que está haciendo es importante. Pero no solo en recursos, también triplicamos la fuerza laboral, el capital humano de la entidad. Y por eso hoy existen mayores herramientas, mayor capacidad para realizar una mejor gestión. Más aún, este gobierno ha designado personas independientes, técnicas, en el Consejo Asesor de Competencia. No intervenimos para designar a dedo, sino con criterios objetivos, para que ese comité ejerza un contrapeso sano que debe existir en toda institución al momento de tomar decisiones de gran calibre. Y hoy el Consejo Asesor de Competencia está integrado por 5 personas de las más altas calidades. 2 son decanos o decanas de economía de las más prestigiosas universidades. Un tercero es un expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El cuarto es un reconocido profesor e investigador de asuntos económicos, y el quinto es un negociador de Colombia de los tratados de libre comercio. Por solicitud de los propios empresarios, he pedido al superintendente que asuma las recomendaciones de este comité, de este consejo asesor, como si fueran vinculantes, y así lo ha hecho. Y esto garantiza que las decisiones sancionatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio sean objetivas, sean serias, sean técnicamente correctas, sin perjuicio obviamente del derecho que tengan los investigados para controvertirlas, para cuestionarlas, para impugnarlas. También hemos adoptado algunas de las mejores prácticas que nos ha recomendado la OCDE tras hacer un examen minucioso de nuestro régimen de competencia. Y a propósito de la